o las civilizaciones. Todos las conocemos, las estudiamos, las analizamos y creemos comprenderlas. Sin embargo, he observado que nosotros como especie, tan arrogantes como siempre, cometemos un error: el creer que eran tontos. El considerar que por su periodo de tiempo no son más que niños comparados con el hombre moderno, siempre ha sido un error garrafal. Aceptamos sus avances en arquitectura, ganadería, agricultura, pero nos cuesta comprender realmente cómo eran de complejos en un nivel filosófico. Creemos que no eran lo suficientemente listos para poder encuadrar conceptos tan abstractos como los que nosotros tenemos. Miedos. Todos tenemos miedo a algo. Y evidentemente, los humanos antiguos no eran la excepción. Animales, oscuridad, fuego, guerra, muerte. Y es ahí donde te pregunto, ¿le tienes miedo a la muerte? Probablemente sí. Es un concepto tan complicado. Existe entre nosotros y es una constante universal que nunca va a cesar en cualquier vida biológica. Y sin embargo, nos aterra tanto la inexistencia, pues esto mismo lo podemos ver reflejado en tablillas de arcilla hace 4500 años. ¿Cómo podemos hablar acerca de literatura si no podemos enfrascarnos a la primer obra escrita por el hombre, de la que tenemos registros, por supuesto? Hablamos de la epopeya de Gilgamesh. ¿Y de qué nos habla esta epopeya? Debo de enclarecer que a pesar que esta obra fue escrita aproximadamente hace 2100 años antes de Cristo, tiene un impacto filosófico y simbólico realmente fuerte. Debemos de retomar a una de las primeras civilizaciones, los sumerios. Cómo ellos ya comprendían y manejaban conceptos tan complejos. No es simplemente una historia acerca de el enfrentamiento entre dos grandes. No, hablamos de una obra que gira en torno a una problemática real, a una rama del pensamiento que existe. ¿Y de quién nos habla esta obra? ¿Quién es Gilgamesh? Gilgamesh, rey de Uruk, un tercio hombre, 2/3 Dios. Pero no era un rey cualquiera, era un tirano. Gilgamesh es la representación clara de que por qué el poder no debe estar en una sola persona. Su poder, tan vasto y grande como él mismo se hace ver, es, en esencia, un mecanismo de cómo él ejerce el poder contra su propio pueblo. Lo oprime, lo destruye. Él no cree en la justicia, tal y como los antiguos, en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Él se reserva también la primera noche con las doncellas. Es realmente un rey terrible. La gente no lo idolatraba, temían de él. Era tanto su miedo que todos los pobladores rezaban a los dioses para acabar con este tirano. Y los dioses respondieron, no con un rayo, no con un ataque, sino con un igual. Tomaron barro y esculpieron a Enkidu. Enkidu no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza. Enkidu bebía con las gacelas, corría con los animales, pastizaba, interactuaba con ellos. Él era la naturaleza misma. Podemos decir que Enkidu no era realmente un hombre, era lo más cercano a un animal. Aunque claro, ¿verdad? El humano también es un animal, ¿cierto? Pero Enkidu no interactuaba con los hombres, sino se sentía, vivía con las bestias. Enkidu, como bestia, interfería con el hombre, rompía trampas, acechaba y le tenían miedo. Buscaron consejo de Gilgamesh y él aconsejó enviarle a una sacerdotisa. Esta sacerdotisa de nombre Shamhat es importante y me gustaría hacer un pequeño paréntesis. En la mayoría de traducciones llaman a Shamhat no como una sacerdotisa, sino como una prostituta. Considero que esta anotación es importante, pues debemos de entender que lamentablemente para los burgueses que tradujeron esta obra por primera vez, no podían concebir o no podían entender el contexto histórico tan importante de esta obra. No podían entender que el sexo para esta civilización no era simplemente un acto carnal,
era un ritual. Enkidu no tuvo relaciones con Shamhat por placer. Shamhat no se vendió a él. Ella lo instruyó, ella lo educó y le enseñó a ser hombre. No únicamente fueron relaciones sexuales, sino que también le enseñó a comer y a beber como a los hombres. Le enseñó a interactuar socialmente. Fue su primer vínculo entre el animal y el hombre. Pasaron juntos 6 días y 7 noches, y es aquí donde podemos ver un simbolismo enorme en esta obra. Enkidu, ahora como un humano, cruza esta barrera. Los animales huyen de él ahora. Enkidu intenta acercarse hacia ellos y ya no puede más tener esta relación. Ya no puede más permitirse correr con ellos, puesto que él ahora es un hombre. Enkidu dejó de ser este ser puro de naturaleza para ser un humano. Perdió este enlace, pero ganó la conciencia y el dolor que carga ser un humano. Después de la civilización de Shamhat, Enkidu partió hacia la ciudad, encontrándose esta vez con el mismísimo Gilgamesh, al cual debía él de destruir. La batalla entre ellos dos fue feroz. Era una pelea entre iguales. Enkidu era tan fuerte como Gilgamesh. Gilgamesh, que en sus años nunca había podido concebir que alguien podía ser tan fuerte como él, terminó respetándolo. Y Enkidu, de igual forma, respetaba a Gilgamesh, teniendo una relación fuerte de amistad. Una amistad tan profunda y fraternal que muchos consideran incluso también romántica. A interpretación de cada quien, por supuesto. Esta parte es importante porque por primera vez Gilgamesh tenía un igual. Él pensaba que Enkidu podía complementarlo, él podía acompañarlo porque Gilgamesh estaba solo. Juntos desafiaron a los dioses, derrotaron al guardián Humbaba e incluso eran tan grandiosos que Ishtar se fijó en Gilgamesh. Esta le ofreció ser su consorte y Gilgamesh, tan arrogante como siempre, la rechazó y le empezó a enumerar todos los amantes que Ishtar ha destruido. Ishtar no se quedaría con los brazos cruzados. Liberó al toro del cielo. Enkidu y Gilgamesh se encargaron de él, pero a un costo. Los dioses estaban cansados. El arma que enviaron para destruir a Gilgamesh era ahora su amigo. ¿Cómo podía ser esto posible? Uno de ellos dos tenía que morir. Los dioses decidieron que fuera Enkidu. Gilgamesh solamente observó cómo Enkidu fue consumido por una fiebre y cayó. Gilgamesh no podía aceptar que Enkidu muriera. Él se negó a enterrarlo y lo veló por 7 días y 7 noches. Él creía que era solamente un sueño, hasta que vio cómo de la nariz de Enkidu caía un gusano. Entonces Gilgamesh se rompió, lloró, pero no solamente por Enkidu, sino también por él, porque sabía que él también iba a morir. De todo este tiempo, creyendo que era un ser intocable, vio a su igual caer y ceder ante la muerte. Gilgamesh estaba devastado. La única persona que le hacía compañía se ha ido, y él también se iría, y eso le aterraba. Gilgamesh dejó su palacio, se vistió con la piel de animales y partió hacia el desierto con una misión: encontrar la inmortalidad. Esta odisea lo llevó hasta el fin del mundo, sumergiéndose en las profundidades del vasto océano, llegando hasta el abismo para encontrarse con una flor que sería la clave de la inmortalidad. Descendió hasta el lecho oceánico, tomó la flor y salió a la superficie. Pero su lado humano lo traicionó. El cansancio era tal que cayó dormido. Y mientras una serpiente que pasaba por ahí devoró a la flor. Se me hace interesante realmente cómo siempre la gente busca explicaciones para fenómenos del día al día. En culturas mesoamericanas, por ejemplo, tenemos el porqué de la luna, de los murciélagos, de varios animales. En este caso, la explicación para ellos de esto es
¿Por qué las serpientes mudan de piel? Pues porque son inmortales, debido a el deguste de esta flor. Gilgamesh despertó y estaba devastado. Ahora era innegable que algún día moriría. Ya no podía alcanzar la inmortalidad. Derrotado, regresó a Uruk. Y al llegar, vio las murallas y tuvo una epifanía. La carne se pudre, pero la memoria se conserva. Gilgamesh comprendió lo que quizás ya hayas escuchado en varias obras o quizás alguien te lo haya contado. Nadie muere hasta que es olvidado. Gilgamesh dejó de ser un tirano y se convirtió en un líder. Protegió a su pueblo, hizo valer ese tercio hombre que él tanto pensaba que era su debilidad y lo tomó como una fortaleza para poder vivir en esta sociedad. Pues él ahora quería ser recordado como un gran rey. E irónicamente, consiguió su cometido. Gilgamesh sigue vivo, es inmortal, pues ahora, después de miles de años, seguimos hablando de él. Y también Enkidu ahora sigue vivo. Me resulta fascinante siempre cómo las obras intentan tomar conceptos tan abstractos como es la muerte y convertirlo en algo más, en un pensamiento, en un modus vivendi, en algo totalmente distinto, tal y como lo hacemos actualmente. Pues como acabamos de observar, este pensamiento no es solamente exclusivo del humano moderno, sino también desde los inicios de la escritura lo podemos hacer. Y dime, ¿qué piensas tú? ¿Acaso la inmortalidad realmente se alcanza de esta forma? Me encantaría, por supuesto, leerte en los comentarios. También hay que decir que si te lo preguntas, sí, el Gilgamesh de la saga Fate es bastante fiel. Podríamos hacer un video al respecto, si les interesa. Por favor, déjenlo en los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Este ha sido una vez más el Adalid. Te deseo una buena vida.